Las emociones son una de las experiencias más universales que tenemos y a la vez de las más complejas. Piensa en ellas como el sistema de alarma de nuestra mente, ¿no? Ese que nos avisa de lo que es peligroso o de lo que nos conviene. Durante siglos nos hemos preguntado, ¿pero qué son exactamente? ¿De dónde vienen? Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en el corazón de este debate científico. Esta pregunta que parece tan sencilla es en realidad el epicentro de todo. A ver, ¿qué va primero, la sensación en el cuerpo o el sentimiento en la cabeza? La respuesta, te aviso, no es nada obvia, y de hecho ha dividido a la ciencia durante más de un siglo. Y este esquema ilustra a la perfección esos dos caminos que se propusieron. Por un lado está la teoría de James Lange, que sugiere una ruta lineal. Ves el estímulo, la serpiente, tu cuerpo reacciona y es la percepción de esa reacción lo que es la emoción. Por otro lado, la teoría de Cannon-Bard dice que no, que el cerebro procesa el estímulo y lanza a la vez, de forma simultánea, tanto la reacción física como la experiencia del miedo. Venga, vamos a desgranar estas dos ideas. Empecemos por la primera gran teoría, una que le dio todo el protagonismo a nuestras reacciones físicas. Es una idea que le da la vuelta a la tortilla. No lloramos porque estemos tristes, sino que estamos tristes porque estamos llorando. Suena raro, ¿verdad? A finales del siglo XIX, William James y Carl Lange, cada uno por su cuenta, llegaron a esta conclusión tan revolucionaria. O sea, la emoción no es la causa de que tu cuerpo cambie, sino la consecuencia. El sentimiento, en esencia, es simplemente darte cuenta de lo que tu cuerpo ya está haciendo. Así que, según ellos, el proceso es lineal, de abajo hacia arriba. El estímulo provoca una respuesta corporal muy específica y solo cuando el cerebro lee esa respuesta, el pulso a 1000, los músculos tensos, es cuando siente la emoción. Para ellos, cada emoción tendría su propia huella dactilar fisiológica, por así decirlo. Pero claro, esta teoría no convenció a todo el mundo, ni mucho menos. No tardó en surgir un contraargumento muy potente que devolvía el poder de decisión al centro de operaciones, al cerebro. Walter Cannon lanzó una ofensiva demoledora. Su argumento era, vamos a ver, nuestras reacciones internas son lentas, sentimos el miedo casi al instante, mucho antes de que el corazón se nos ponga a 100. Y además, el pulso se acelera con el miedo, pero también con la alegría. Entonces, ¿cómo narices distingue el cerebro una emoción de otra si solo se fija en eso? Su crítica apuntaba a que la respuesta tenía que originarse en un lugar más central. Aquí vemos el choque de titanes, ¿no? Para James Lange es una secuencia. Estímulo, luego cuerpo y al final emoción. Para Cannon-Bard, el estímulo llega al tálamo, en el cerebro, y desde ahí la señal se parte en dos. Una va a la corteza para crear el sentimiento de miedo y al mismo tiempo otra se va al cuerpo para generar la respuesta fisiológica. La experiencia y la reacción son simultáneas y todo está orquestado por el cerebro. Todo este debate nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Más allá de cómo funcionan, ¿por qué tenemos emociones? Y aquí es donde la perspectiva evolutiva entra en juego. Pues sí, Charles Darwin propuso que las emociones no son un lujo que tenemos los humanos, sino herramientas de supervivencia que se han ido forjando con la evolución. Se dio cuenta de que tanto los animales como las personas expresamos emociones de forma muy parecida en situaciones similares. Y eso, claro, sugería un origen común y sobre todo una función para adaptarse y sobrevivir. Darwin identificó 3 principios que son clave. Primero, que expresiones como enseñar los dientes cuando uno se enfada eran en su origen una acción útil, prepararse para morder. Con el tiempo se convirtió en una señal. Segundo, el principio de antítesis. La postura de un perro sumiso es justo la contraria a la de un perro dominante. Y tercero, que a veces una emoción es simplemente un desbordamiento de energía del sistema nervioso. Lo importante de todo esto es que las emociones sirven para sobrevivir y para comunicar. Con todas estas teorías como inspiración, los científicos del siglo XX se lanzaron a buscar la geografía de la emoción. O sea, ¿sería posible encontrar los circuitos cerebrales que se encargan de nuestros sentimientos? Uno de los primeros mapas fue el circuito de Papez. Él propuso que un estímulo emocional llega primero al tálamo. Desde ahí, la información se divide. Una vía va al hipotálamo, que genera la respuesta corporal, y otra viaja hacia la corteza cingulada, que es donde se crearía la experiencia subjetiva, el sentimiento. Fue una idea fundamental que sugirió, por primera vez, que había una red cerebral específica para la emoción. La investigación, claro, fue afinando mucho más ese mapa, y una estructura en particular se convirtió en la gran protagonista, sobre todo en lo que se refiere a una de nuestras emociones más primarias, el miedo. Estamos hablando de la amígdala. Y el papel de la amígdala se descubrió con experimentos como este. Los científicos demostraron que es crucial para aprender a tener miedo. Al asociar un sonido, que en principio es neutro, con una pequeña descarga, la información de los dos estímulos acaba convergiendo en la amígdala. Es ahí donde se forja la asociación.
De hecho, un animal con la amígdala lesionada es incapaz de aprender a temer, lo que la confirma como el centro del miedo condicionado. Investigaciones posteriores, como las de Joseph Ledoux, revelaron algo fascinante. La información sobre una amenaza llega a la amígdala por dos vías. Un camino corto, una especie de autopista rapidísima y directa desde el tálamo, que nos hace pegar un salto antes de que sepamos por qué. Y un camino largo, más lento, que pasa por la corteza para un análisis más detallado. Esto es genial porque nos permite una reacción inmediata y justo después una evaluación más calmada. Bueno, pues después de todo este viaje por la historia de la neurociencia, podemos intentar responder a la pregunta del principio. La cosa ya no va de elegir entre el cuerpo o el cerebro, sino de integrarlo todo. Hoy en día entendemos la emoción como un proceso con muchas caras. Incluye, por supuesto, los cambios fisiológicos de los que hablaba James, también la tendencia a actuar, como defendía Darwin, la experiencia subjetiva que todos conocemos y, algo que es crucial, la valoración cognitiva. Es decir, la forma en que interpretamos una situación determina la emoción que sentimos. Por eso, una misma situación puede provocar emociones totalmente distintas en personas diferentes. Así que volvemos a la serpiente. Corremos por un reflejo rapidísimo de la amígdala y sentimos miedo por una interacción súper compleja entre la percepción de nuestro cuerpo acelerado y la valoración de la corteza que está gritando ¡peligro! Es una danza constante entre nuestros instintos de supervivencia más básicos y nuestra capacidad de análisis. Y la pregunta que queda en el aire es, en esa conversación interna, ¿quién suele ganar la partida?